Que sigue es muy fuerte y muy particular. Yo te quiero hablar de los que fueron los muertos de la cuarentena, pero los muertos como consecuencia de las restricciones de la cuarentena, a manos de fuerzas de seguridad, etcétera. Es increíble la cantidad. Y vamos a comenzar por Florencia Morales, de San Luis. Fue detenida por violar la cuarentena y murió en la comisaría. Franco Maranguelo, también de San Luis, fue detenido por violar la cuarentena y murió en una celda. Era un pibe de 16 años. Daniel Rosa, de Buenos Aires, murió al chocar con un montículo que cerraba un acceso a Junín por la cuarentena. ¿Te acordás de aquello, no? Que los pueblos se tapiaban para que no entrara gente de otro lugar. Lucas Cabral, de Santa Fe, escapó de un control de cuarentena para que no le secuestraran una moto. Chocó y murió. Franco Sosa, en Córdoba, lo mató la policía en un operativo. Osvaldo Oyarzún, en San Luis, otra vez la historia del montículo, impidió que llegara al hospital más cercano, sufrió una ACV. No llegó al hospital, murió en la ambulancia. Este nombre te va a sonar, Facundo Astudillo, acá en Buenos Aires, lo detuvieron 2 controles policiales cuando iba a Bahía Blanca, apareció muerto después de 107 días, todavía hoy no hay respuesta respecto a lo que le pasó. Mauro Coronel, en Santiago del Estero, vendedor ambulante, fue detenido sin ningún motivo y murió después de ser torturado en la comisaría. Estamos hablando de muertos que violaron la cuarentena y lo que les pasó a manos de fuerzas de seguridad. Francisco Cruz, lo detuvieron en Varela sin motivo, estuvo desaparecido y lo encontraron muerto en una cantera. Muerto asesinado, por supuesto. Luis Espinosa, en Tucumán, lo mató la policía en un operativo por una reunión hípica que violaba la cuarentena. Lo hicieron desaparecer y tiraron su cuerpo en Catamarca. Alan Maidana, de Buenos Aires, asesinado por la policía en Berazategui. Mario Cortés, de San Luis, también quiso cruzar un montículo puesto por el gobierno para cerrar el paso a Córdoba, se le quedó el auto y lo aplastó cuando lo empujaba. Es increíble cómo esto te va haciendo acordar, o por lo menos a mí, de la locura en la que vivimos, ¿no? Estos hechos, ¿no? Quiso empujar el auto, se murió. Ezequiel Corbalán escapó de un control policial con la moto, el patrullero lo persiguió, lo chocó y murió en San Nicolás. Ulises Rial iba en la moto con Ezequiel Corbalán. Ariel Valerián, en Jujuy, estuvo detenido por violar la cuarentena, la policía lo torturó y lo mató. Lo mantuvieron desaparecido durante varios días. Tomás Fernández, en La Pampa, fue detenido en un control, lo llevaron a la comisaría, le pegaron y murió. Raúl Dávila fue detenido en Chascomús por resistirse a la autoridad, la comisaría se incendió y murió. Lucas Verón iba en una moto por La Matanza, la policía lo mató de un tiro. Osvaldo Mancilla chocó con un terraplén puesto justamente para cortar la circulación en cuarentena. Valentino Blas Correas fue asesinado por policías por haber pasado de largo un control en Córdoba. Por pasar de largo un control. Nelson García chocó con un montículo puesto para cerrar una calle por la cuarentena. Lucía Ponti murió al chocar con un montículo en Lincoln. Franco Isorni, en Santiago del Estero, la policía lo atropelló y lo mató al perseguirlo.
Néstor Costilla en Buenos Aires, un repartidor perseguido y atropellado por la policía en Tolosa. Mauro Ledesma, este caso fue muy conocido en su momento, murió ahogado tratando de entrar a nado a Formosa. Joaquín Paredes, en Córdoba, lo mató la policía a balazos. Quería leerte esto por muchos motivos, pero en principio porque es inevitable hablar de vidas alrededor de todo este asunto. Cuando finalmente se acuerda con Pfizer tarde y mal, uno piensa, ¿cuántos se podrían haber salvado? Y es difícil como argumento, ¿no? Porque es contrafáctico, porque no se sabe. Seguro algunos se podrían haber salvado. Cuando uno ve la violación de la cuarentena y cómo reaccionaron las fuerzas de seguridad, habla mucho del estado de ánimo en el cual el país estaba en ese momento, de la falta de preparación y de la brutalidad de las fuerzas de seguridad en la Argentina. No puede ser que maten a un tipo que pasa un control, una locura absoluta. Del propio pobres contra pobres de la batalla de los montículos, ¿no? Para que no entre la enfermedad. En esa locura vivíamos, locura estimulada por el propio gobierno también. El mismo gobierno que hacía la fiesta de cumpleaños de Fabiola en ese momento.